trabajando en la obra del Señor. Amén. Trabajando en la obra del Señor. Quiero compartirles el propósito del mensaje, hermanos, es que aunque es cierto que Cristo viene pronto, amén. ¿Cuántos quieren que Cristo venga ya? ¿Sí? Sí, Señor, ven pronto. El Espíritu y la iglesia dice, ven, ¿verdad? Llévanos, Señor, a descansar, a disfrutar de las glorias, de las moradas eternas, y queremos estar en paz y en tranquilidad por toda la vida. Señor, ven pronto, ¿verdad? Mas, sin embargo, es muchas veces, hermanos, donde en el último momento, ¿verdad? En las fiestas, normalmente, cuando arreglamos tantas cosas para algún evento, ¿verdad? Yo sé que muchas veces en alguna fiesta o en algún evento o en alguna actividad nos arreglamos con tiempo, nos vamos anticipando, pero no es hasta el último momento donde andamos a las carreras. Híjoles, que ya falta aquí, que ya falta allá, que ya falta aquí, ¿verdad? Y mira, te faltó esto y te faltó el otro, y ándale, porque ya va a ser hora, ¿verdad? Y es en el último momento donde parece que todo se nos junta, ¿no? Entonces vemos, hermanos, ¿verdad? Vemos aquí el propósito. Es así que aunque hay tantas cosas aún por hacer y por arreglar, hermanos, decimos que Cristo viene pronto, ¿verdad? Y sí, así lo es. Cristo está más cerca hoy que hace aproximadamente 2000 años atrás. ¿Sí? Eso está más que seguro. Si faltaban 4, si desde el tiempo que el Señor dijo, aquí yo vengo pronto, fue en el año, posiblemente en Apocalipsis, en el año 96, cuando el Señor le reveló a Juan, ¿verdad? Entonces han pasado casi 2000 años, hermanos, y posiblemente en el tiempo de Dios diga 4000 años, ¿verdad? Faltaban 4000 años. Ya han pasado 2000 años, no sabemos cuándo vaya a venir el Señor, pero que va a venir pronto, ¿verdad? Y puede ser que nosotros partamos antes de que este mundo se acabe o que el Señor venga por su pueblo, ¿verdad? Mas sin embargo, hermanos, ¿verdad? Aunque han dicho, hermanos, los números, las estadísticas, que la Biblia se ha traducido más veces en los últimos 20 años que los 1980 años atrás. Sí, después de los últimos 40 y 20 años ha habido una revolución en la vida cristiana, ¿sí? Es donde la palabra de Dios se ha levantado, hermanos, ¿verdad? Han habido avivamientos, ¿verdad? Lo cual hubo un avivamiento, ¿verdad? En Jerusalén se expandió el mensaje por toda Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra. Años más después, hermanos, hubo otro avivamiento en Inglaterra, ¿verdad? Donde se levantaron tantos hombres del Señor ahí, ¿verdad? Se levantaron hombres como Juan Wesley, John Wycliffe se llama, ¿verdad? Predicadores, hermanos, ¿verdad? Que en los cuales se levantaron en ese entonces, ¿verdad? Y la iglesia, hermanos, se avivó, predicó y el mensaje se extendió hasta los Estados Unidos, ¿verdad? Luego vemos acá otro avivamiento, ¿verdad? Uno de los precursores se llama Jonathan Edwards, ¿verdad? Hombres que predicaron la palabra de Dios, el evangelio se expandió, se avivó, ¿verdad? Han pasado ciertas décadas y luego se expandió al mundo hispano, ¿verdad? Lo que es México hacia abajo. Y ahora, hermanos, ¿verdad? Se dice que el ministerio hispano, lo que es México, Guatemala, Nicaragua, Ecuador, de esos países hacia abajo, ¿verdad? Que se han regado por todo el mundo. Han ido a Corea, a China, a Afganistán, a tantos lugares, hermanos. Y ahora que los que llevan cierta ventaja, los que tienen, las agencias que tienen más misioneros son los que son misioneros hispanos. Porque ha habido un avivamiento en el cual ha habido un despertar. Eso quiere decir cuando la iglesia, hermanos, está tal vez estancada, tal vez dormida, tal vez en un confort o en un hábito monótono, ¿verdad? De ir a la iglesia, congregarse, salir, ir a la iglesia, congregarse, salir, y ya eso es una rutina. Y por eso a veces Dios tiene que mandar esos despertar, esos avivamientos para que la iglesia se revolucione y trabaje y salgan obreros a servir al Señor. ¿Sí, hermanos? Y por eso, hermanos, ¿verdad? Es en estos momentos, si Cristo ya viene, es cuando más deberíamos de ponernos las pilas. Sí, es cuando más deberíamos de trabajar. Una profecía a la cual no mucho nos gusta, ¿verdad? Para que Cristo venga, dice la Biblia, y será predicado este mensaje por todo el mundo, entonces será el fin. Y el evangelio no va a ser predicado por sí solo, hermanos. ¿Verdad que no? El evangelio no se va a predicar solo. Dejemos que el evangelio lo prediquen las grandes iglesias. Dejemos que el evangelio lo predique YouTube, que el evangelio lo predique Facebook, que el evangelio lo predique tantas plataformas. De alguna forma el evangelio les va a llegar, hombre. Nosotros hay que estar aquí en nuestra iglesia relax, ¿verdad? Como si nada pasara. Pero que Cristo venga pronto. No, hermano, los encargados de cumplir esa profecía es usted y soy yo.
Porque se nos ha confiado el ministerio de la reconciliación, por lo cual debemos de reconciliar al mundo para Cristo. Amén. Tenemos una responsabilidad, hermanos, de hablarle a la gente de Cristo para que la gente se convierta a Cristo. Todos nosotros, hermanos, vemos a muchas gentes en el transcurso de nuestro día a día, ¿verdad? ¿Cuánta gente vemos, hermanos? ¿Cuánta gente vemos? ¿Y cuánta gente, hermanos, vemos pasar? ¿Y a cuánta gente de esa les hablamos? ¿A cuánta gente de esa, hermanos? A lo mejor usted no va a ser como esos predicadores que se paran en las esquinas, ¿verdad? Lo cual yo aplaudo a esos hombres, ¿verdad? Que tienen esa valentía, que se paran y predican. Y híjole, yo una vez casi por poquito me animaba, pero como dije ahorita, ¿verdad? Somos miedosos. Se ocupan hombres valientes, que se paren, ¿verdad? Que pongan su megáfono ahí, y Cristo viene pronto, y arrepiéntete, y algún día Dios me va a dar la fuerza, ¿verdad? Confío en Dios. ¿Sí, hermanos? Pero muchas veces todo eso lo queremos hacer después, ¿verdad? Ya cuando, ¿qué? Ya cuando estamos enfermos, ¿verdad? Cuando tenemos una enfermedad terminal. Ahora sí ya queremos servir a Dios. Ahora sí mi vida es tuya, Señor, ¿verdad? Pues ya, ¿verdad? Ya malgastaste tu vida, ya malgastaste tus fuerzas, ahora quieres darme, pero dice el Señor, ¿verdad? Pues dámelo, pues, dame eso. Yo voy a saber qué voy a hacer con eso, ¿verdad? Y el Señor nos usa para su gloria y su honra. Amén. Pero estamos a tiempo, hermanos, de, como dice este tema, hermanos, trabajar para la obra del Señor. Amén. Como cristianos, hermanos, tenemos que levantarnos para trabajar para el Señor. No sin antes, como el domingo pasado hablábamos, ¿verdad? El tema se llamó... ¿No? Los que hacen anotes, apuntes. ¿Cómo se llamó el tema pasado? ¿Verdad? Primero vivir para Dios. Amén. Y después, hermano, cuando nosotros ya vivimos para Dios, hemos rendido nuestra vida a Dios, hay que trabajar para Dios. ¿Sí me explico? La vida, hermanos, el transcurso del cristiano, hermanos, se empieza en salvación. Amén. Después en el bautismo. Amén. Después en el discipulado y después en el servicio. Amén. Cuando uno se le confiesa el evangelio de la salvación, somos salvos, bendito es el Señor, nos bautizamos, ¿verdad? Es importante que cada cristiano sea bautizado para tomar un ministerio. ¿Sí? Cada cristiano, hermanos, para tomar un ministerio en la iglesia, llámese coro, llámese limpieza, llámese cualquier ministerio, ¿verdad? No es que la limpieza y predicar es predicar, no. Todos los ministerios son importantes. ¿Sí, hermanos? A mí una vez se me disciplinó, ¿verdad? Se me disciplinó y se me dijo, hermano, no, ya no va a predicar, ya no va a cantar, ya no va a dar clases, ya no va a dar, y tampoco va a limpiar, ¿verdad? Porque todos los ministerios son iguales. No podemos escatimar, no podemos decir que este ministerio es más grande y este ministerio es más pequeño. Todos tienen su respeto. Amén. Pues es importante que cada uno, si usted no se ha bautizado y si usted ha estado sirviendo, hágalo. ¿Sí? Porque es un mandato de Dios. Es un mandato del Señor Jesucristo. Amén. No es que nuevamente decimos, no es. ¿Por qué? ¿A qué se basa, verdad? Antes de comenzar su ministerio, el Señor Jesucristo, ¿qué hizo? ¿Verdad que se bautizó? Está claro, ¿no? Está claro. Sí, hermano, entonces cada uno de nosotros como cristianos, para tomar un ministerio hay que bautizarnos. ¿Sí? El bautizo, hermanos, aparte de que es un requisito para tomar un ministerio, también es una muestra, ¿verdad? Que damos testimonio ante las personas de que hemos tomado nuestra decisión de entregar nuestra vida a Cristo. Una muestra pública, ¿sí? Porque a usted se le muestró el evangelio, o tal vez aquí en la iglesia usted levantó su mano, entregó su vida a Cristo, pero tal vez la gente no sabe, ¿verdad? Tal vez la gente no está enterada, pero cuando usted se bautiza, usted muestra a la gente que usted muere al mundo y resucita para el Señor. Amén. Así que si no se ha bautizado, bautícese. Después de esto viene el discipulado. ¿Qué significa el discipulado? ¿Verdad? Que a uno lo discipulen, trabajen con uno, que aprenda uno, que crezca. Amén. Que crezca espiritualmente. Sí, sea uno discipulado, que se le enseñen los preceptos, primeramente de la seguridad de salvación. Amén. ¿Verdad? ¿Dónde vamos a ir? Seguridad de salvación, que si nosotros moremos ahora ya vamos con Cristo. Se nos enseñe, ¿verdad? A orar, estudiar nuestra Biblia, se nos disipula para posteriormente empezar a servir. Amén. Llega un momento donde el cristiano ya no vive todo el tiempo ahí, enséñeme, y como dicen por ahí, ¿verdad? Engordando la vena nomás. No, ya llega el tiempo donde el cristiano tiene que pararse y servir a Dios. Amén. Ya tiene que hacer algo por alguien más. ¿Sabe qué, hermana? Muchas gracias. Hermano, muchas gracias. Creo que ya estoy listo. Quiero también yo irle a presentar el evangelio a alguien más. Amén. Dicen que el fruto del cristiano es otro cristiano. ¿Sí? ¿A dónde está nuestro fruto? ¿Verdad? Algunos tienen 2, 3 frutos, ¿verdad? Y otros no tenemos nada, ¿verdad?
Dejamos, como dicen por ahí, ¿verdad? Dejamos hijos por ahí por todos lados regados, ¿no? Es que yo le mostré el evangelio a fulano de tal y a fulano de tal, pues visítelo, ¿sí? Vaya con él y dígale, hágale saber la decisión que él tomó, ¿verdad? Disipúlelo, ¿sí, hermano? Para que esa persona crezca, amén. Ese es el ministerio de la iglesia, hermanos, trabajar en la obra del Señor, amén. Como iglesia, hermanos, decía nuevamente la palabra que decía nuestro hermano ahorita, ¿verdad? No solamente preocuparnos, sino también ocuparnos, amén. Pero principalmente, hermanos, vemos en este capítulo, en este versículo, perdón, dice: así que, hermanos míos amados, estad firmes, amén. Para trabajar en la obra del Señor, primeramente ocupamos de estar firmes. Alguien que no sabe ni siquiera lo que quiere, hermanos, alguien que ni siquiera es firme, alguien que ni siquiera, hermanos, está firme, no puede tomar un ministerio. ¿Por qué? Porque mañana lo va a dejar, ¿sí? Porque mañana, hermanos, viene un problema a su vida, viene un malentendido con el hermano y lo va a dejar, no le va a importar. ¿Por qué? Porque no está firme. ¿Sí, hermanos? El pastor le llama la atención al hermano, ¿verdad? Yo he visto, le digo, hermanos, que se les disciplina, ¿verdad? Y porque estaban atados al ministerio, ya no van, ya no son puntuales, ya no son constantes al Señor, a la iglesia. ¿Por qué? Porque lo que los ataba era el ministerio. Y como son disciplinados en cierto ministerio, entonces ya no asisten. ¿Sí? Por eso ocupamos, hermanos, que sean firmes, primeramente firmes, amén. Por eso entonábamos ahorita el himno, ¿verdad? Estad por Cristo firmes, amén. Estar por Cristo, por Él, hermanos, párese por Él. Manténgase usted firme, manténgase fuerte, ¿verdad? Establecido por ¿quién? Por Cristo, amén. Manténgase firme, pero primeramente dice: así que, hermanos míos amados, ¿verdad? Qué bendición poder ser hermanos, amén. Qué bendición poder ser hermanos, que podamos contar, hermanos, con una compañía, ¿verdad? Yo amo a mi familia decimos, ¿verdad? En la carne, ¿no? Amo a mi familia, ¿verdad? En la carne, hablando de esta forma, ¿verdad? Pero más que nada, hermanos, yo me pasaba más tiempo en la familia de la fe. Inclusive mis hermanos, mis hermanas, mi mamá decían: ay, ¿por qué no viniste a la fiesta? ¿Verdad? Porque yo tenía un compromiso en la iglesia, ¿verdad? Yo estaba con mis hermanos en la iglesia. Ay, ya quieres más a tus hermanos. Es que uno ya aprende a vivir con los hermanos, ¿verdad? Y yo así, hermanos, ¿verdad? Yo por mí vivía en la iglesia, ¿verdad? Más que pues el pastor no quería que le diera tanta lata y por eso me corría. No, nunca me corría, hermanos. Pero yo por mí vivía en la iglesia, hermanos. Parece que no tenía casa. Sí, yo ahí quería estar porque ahí me sentía a gusto, me sentía bien. Mi esposa lo sabe. Hermanos, salimos del servicio, ¿verdad? Y el pastor, pues ya estamos acostumbrados así, ¿verdad? Salimos del servicio y nos quedamos tomando café, platicando, hablando de algún proyecto, alguna necesidad, cómo podemos hacer esto, podemos hacer lo otro, uno con otro chismecito. No, chismecitos no, ¿verdad? ¿Cómo podemos trabajar? Entonces, y ya nos habituamos, ya nos acostumbramos a vivir así. Qué bendición contar con hermanos, amén. Ahora que nosotros fuimos con los pastores allá al tour, ¿verdad? Se le llama, ¿no? Al tour misionero, al cual las hermanas tienen pendiente, ¿no? Yo le digo a las hermanas, ¿verdad? Discúlpenme, hermanas, pero las hermanas no van a llegar ni a la esquina. Hermanas, vamos a ir para allá. No, yo quiero que vayamos para... No, pero es que yo quiero que vayan. No, se van a poner de acuerdo y se van a regresar, ¿verdad? Y eso yo creo, ¿verdad? A lo mejor no es así, ¿verdad? A lo mejor las hermanas se ponen de acuerdo, ¿no? ¿Verdad? Pero es lo que yo he visto, porque yo he visto que en la cocina no se ponen de acuerdo. Que yo le echo comino, que yo le echo clavo, que yo le echo y que yo no. Ay, pues entonces, ¿y usted lo va a hacer así, hermana? Pues yo no voy a. Híjole, en una cocinita no se ponen de acuerdo, ¿verdad? Ahora imagínense salir por un mes. Oh, Señor, ¿verdad? Pero no es cierto, hermanos, pero se van a poner de acuerdo, hermano. Perdón, hermano, perdón. Hágame saber que no es así, hermanas. Dígame, no es así, hermano. Va a ver que nosotros nos vamos a echar nuestro tour. Pero bueno, hermanos, ¿verdad? Es importante, hermanos, ¿verdad? Como cristianos estemos de acuerdo, amén. Pero digo, como es importante, es bonito, hermanos, cómo fuimos a aquellos lugares, conocimos hermanos nuevos sin conocernos, ¿verdad? Hermanos, Dios lo bendiga, gusto en verle, saber que somos hermanos en la fe, amén. A que podamos ir a donde quiera que vayamos, hermanos, hay cristianos. Qué bendición, hermanos, y aún sin conocernos nos tratamos. ¿Por qué? Porque el vínculo, el espíritu nos une, ¿verdad? Nos une, nos atrae. Vemos que somos de la misma fe y podemos compartir, podemos cantar, podemos servir a Dios, amén. Por eso es importante, hermanos, ¿verdad? Primeramente nada, dice, así que hermanos, ¿verdad? Ahora, en el contexto de este capítulo nos quedó muy claro, ¿verdad? Por el estudio de los jueves de nuestro hermano Felipe,
Si usted no está los jueves, vaya a las transmisiones en vivo. El hermano ya nos dio un estudio sobre esto, hablando sobre todo el capítulo 15, habla sobre la resurrección. ¿Sí, hermanos? La esperanza que como cristiano tenemos. Entonces dice el Señor, ¿verdad? Así que, hermanos, puesto que tenemos esta esperanza, este gozo, que vamos a ser resucitados algún día, en algún tiempo, ¿verdad? Aprovechemos el tiempo que tenemos en la tierra. Amén. Pero dice, así que, hermanos míos, amados, sí, hermanos, somos amados de parte de Dios, y es una bendición ser amado de parte de Él. Amén. Que somos amados de parte del Señor. A Daniel se le dice, ¿verdad? Se le dice el Señor, ¿verdad? Dice Daniel, dice, muy amado, ¿verdad? Que seamos muy amados por el Señor es un gran privilegio, porque este mundo no ofrece nada bueno, ¿verdad? No ofrece nada bueno. Dice por ahí, ¿verdad? Que a veces hay predicadores que predican duro, hermanos, que dan duro y a la cabeza, ¿verdad? Que dicen que mastican clavos, pisatuerca, algo así. Tienen su dicho ellos, ¿verdad? Predican con todo, ¿verdad? Duro y a la cabeza, ¿verdad? Y dice la gente, ¿verdad? Que ¿para qué voy a la iglesia? Para que me hagan sentir mal. A veces uno en el mundo, hermano, lo hace sentir mal y ahí sigue uno. Ahí vive uno, ¿verdad? Y ahí va a morir mucha gente, ¿verdad? En el mundo. Pero no viene a la iglesia porque le dicen según que cómo tiene que vivir. No es la gente que, los predicadores cómo tienen que vivir, es Dios, amén. Es por medio de su palabra que nos enseña cómo conducirnos, amén. Así que, hermanos míos amados, dice, estad firmes, amén, y constantes, creciendo en la obra del Señor, siempre, amén, en la obra de Él. Siempre sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Por eso, hermanos, quiero llamar su atención, hermanos, verdad, al tema de este día, de esta tarde, hermanos, trabajando en la obra de Dios. Es importante que como iglesia, hermanos, aprendamos y empecemos, y si ya empezamos, que continuemos a trabajar en la obra del Señor. Amén. A trabajar. Hay mucho que hacer. En cierto lugar, hermanos, un hombre se levantó, hermanos, que fueron dos amigos de viaje. Y un hombre se levantó temprano en su hotel y cuando miró, dice que miró muchos peces debajo del mar y algunos todavía estaban vivos, y se levanta el hombre, sale corriendo y agarra un pez y lo avienta al mar, y agarra otro pez y lo avienta al mar, ¿verdad? Y ve que otro pez está moviendo, la agarra y sale su amigo y le dice, oye, ¿para qué te levantas? Dice que es que estoy agarrando estos peces para salvarlos, ¿verdad? Los quiero salvar, pero son muchísimos. Dice, ¿cuándo los vas a salvar? Pues no los puedo salvar a todos, pero los que pueda salvar, los voy a salvar. ¿Sí me explico? Muchas veces nosotros, hermanos, hay mucha gente en el mundo, no podemos salvar a toda, pero podemos hablarle a alguien de Cristo. Amén. La gente puede decir, pero ¿por qué es eso? Son muchas personas, eso no te toca a ti, eso le toca al pastor, ¿verdad? Y ahí bien nos predicó una vez el hermano Hermán, allá en la iglesia, ¿verdad? Dice, los pastores no se multiplican, no se reproducen. Los que se reproducen son las ovejas. ¿Sí? Y muchas veces nosotros le dejamos la responsabilidad al pastor. Pastor, usted haga esto. Pastor, usted haga lo otro. Pastor aquí, pastor allí, pastor. Usted, pastor, haga todo, ¿verdad? Y el cristiano aquí nomás nos sentamos a ver, ¿verdad? ¿Cómo, pastor, falta esto? ¿Cómo falta el otro? ¿Cómo falta aquí? ¿Cómo falta allá? Y queremos echarle toda la responsabilidad al pastor. Y sí es cierto, ¿verdad? El pastor tiene cierta responsabilidad, pero como iglesia también tenemos responsabilidades. Podemos ayudar con el trabajo. Amén. Y es importante que, dice la Biblia, hermanos, en Corintios, que somos un cuerpo. Amén. Somos un cuerpo. La iglesia no es el hermano Raimundo, ¿verdad que no? La iglesia no es el hermano Felipe, porque ellos predican. ¿La iglesia son ellos? ¿La iglesia es el hermano Mario? ¿La iglesia es el hermano Oscar? ¿Verdad que no? La iglesia son las hermanas. Todos somos parte de la iglesia. Amén. La iglesia, la congregación se compone de todos los que vienen aquí, salvos o no salvos. La iglesia se compone de gente salva. ¿Sí? Aquellos que ya han entregado su vida a Cristo, esa es la iglesia. Somos parte del cuerpo de Cristo. Algunos tienen unas áreas como los dedos para servir, otros sirven como el pie, como la mano, cada uno en su área, pero todos servimos para algo. Amén. Todos somos un cuerpo. Amén. Pero es importante, hermanos, que entremos, hermanos, en el tema, hermanos, ¿verdad? Trabajando en la obra del Señor, primeramente, estando firme. Amén. Firme. La palabra esta en el griego significa yedaías, de yesmai, que significa sentarse, alguien que se sienta. No sé si a usted le ha pasado cuando que usamos el término se amacha, ¿verdad? Se amacha y se sienta y no se deja que lo muevan a uno, ¿sí?
Esa es parafraseando el significado de esta palabra es sentarse, amachándose o sentándose, ¿verdad? Sedentario, ¿verdad? Como ese animal fuerte, imponente. También significa, una definición es inmovible, ¿sí? Y esta palabra solamente se menciona en 3 partes de la Biblia, en el griego. En el castellano se menciona muchas veces la palabra firme, pero en el griego se menciona solamente 3 veces en la Biblia, ¿sí? En la palabra yedaías, que significa sentarse, sedentario o inmovible, ¿sí? Y esta palabra es, hermanos, denota a firmeza, amén. Así que, hermanos, estad firmes. Vamos a llamar su atención a la palabra firme, a la palabra constante, a la palabra creciendo y a la palabra en vano. ¿Sí, hermanos? Vamos a observar esas 3 palabras. Primeramente, estad firmes. ¿Qué significa estar firmes? Mantente firme, ¿sí? Quédate firme, quédate estable, ¿sí, hermanos? Para trabajar en la obra del Señor, hermanos, es importante que seamos una iglesia, unos cristianos firmes, no miedosos, que ya estemos definidos de lo que vamos a hacer, amén, que ya estemos definidos de quiénes somos y qué vamos a hacer de nuestra vida. Vamos a servir a Dios, sirvamos a Dios. Yo no pienso servir esto, yo pienso el día de mañana irme al mundo, pues de una vez. ¿Para qué se va a querer más condenación? ¿Sí, hermano? Pero si ya esté aquí, dele gracias a Dios, manténgase aquí y sirva a Dios el resto de su vida. Amén. Pero principalmente hay que estar firmes, hermanos. Eso significa, ya le decía, sentarse. Ocupamos cristianos que estén firmes. ¿Sí, hermanos? Cristianos firmes. Cristianos miedosos, cristianos chipilones, hay bastantes. Demasiados hay, hierven. ¿Sí? Hay muchos cristianos así, muchos cristianos esperando el apapacho, muchos cristianos esperando, ¿verdad? La consolación, muchos cristianos que le den a uno un reconocimiento, un premio. No hablo por los jóvenes, eso se les dio de corazón, amén. No estoy hablando de eso, estoy hablando de cristianos, hermanos, que no mueven un dedo, ¿verdad? Si no les dicen algo, o si no les invitan, o si no se les llama, no, hermanos, hay que mirar la necesidad y hay que pararnos por la necesidad, amén. Pero ocupamos cristianos firmes, ¿sí, hermanos? Ocupamos cristianos firmes. Esta iglesia, hermanos, ¿verdad? Acaba de cumplir 11 años, ¿verdad? Ya va para 11 años, hermanos, aunque yo sé que hay cristianos aquí que tienen más de 11 años. ¿Sí? O sea que se puede trabajar con esos hermanos. Ahora, no nos hipnoticemos, no nos vislumbremos por los hermanos que tienen muchos años, porque bien dijo una vez el pastor, ¿verdad? A veces la iglesia, hermanos, ¿verdad? A veces avanza por cristianos nuevos. Porque muchas veces cuando el cristiano nuevo llega y quiere servir, quiere hacer, quiere involucrarse, ¿verdad? Y trabaja el cristiano nuevo y empieza a hacer, y empieza a revolucionar y empieza a trabajar. ¿Qué hay que hacer, pastor? No, pues no hacemos nada. Pues hay que hacer algo. Vamos a tocar puertas, vamos a hacer esta venta, vamos a hacer esto para la obra, vamos a darle una remodelada a la iglesia, y hay que hacer algo, ¿verdad? Porque ya a veces uno se estanca, ¿verdad? Uno se estanca en que así estamos bien y pues así nos quedamos, ¿verdad? No, hermanos, ocupamos que nuestro corazón revolucione, pero ocupamos cristianos firmes, amén, firmes, que estén dispuestos, amén, que estén establecidos, que ya nada los mueva, que no, hermanos, cualquier problemita los va a mover, cualquier problemita los va a distanciar, porque problemas, déjeme decirle, que va a seguir habiendo, y va a haber más fuertes, ¿sí? Así que por problemas no vamos a parar, ¿sí? ¿Sabe? Como cristianos tenemos que estar firmes, establecidos, amén. Y la primera vez, hermanos, que se menciona es en 1 Corintios, en el capítulo 7. La primera vez que se menciona yedaías en el griego, es en el 1 Corintios capítulo 7, versículo 37, 1 Corintios 7, 37, dice aquí: pero el que está firme en su corazón, dice, sin tener necesidad, sino que es dueño en su propia voluntad y ha resuelto en su corazón guardar a su hija virgen, hace bien. Aunque está hablando, ¿verdad?, de determinación de aquellos que dan a su hija, si quieren, cuando dice aquí, ¿verdad? Nomás quiero esclarecer un poquito el tema, no quiero salirme mucho. Dice que el que da a su hija, ¿verdad? Antes los matrimonios, hermanos, en el tiempo bíblico los matrimonios se arreglaban. Ahora no, ¿verdad? Ahora no se les arregla sus matrimonios, jóvenes. Nomás se les piden que busquen a alguien de la fe, ¿sí?
Ahora se nos da la oportunidad, ¿verdad? Que el hombre, que el joven, que la jovencita, ¿verdad? Busque o espere en Dios, ¿verdad? Que espere en Dios, que Dios le provea a aquella joven, a aquel joven, que Dios le va a dar como esposo, como esposa, ¿sí? Pero tienen que esperar en Dios. Sí, ya no va a llegar el esposo, mira, cásate con este o cásate con esta, ¿verdad? Por eso antes así dice aquí, ¿verdad? Dice, si el hombre no tiene necesidad, si el hombre no tiene necesidad de casar a su esposa, a su hija, a casar a su hija con alguna persona para esa forma tener más entrada en el hogar, ¿verdad? Si no tiene necesidad, no la dé por esposa, ¿verdad? Y está bien así quédese sin casar, ¿verdad? Pero jovencitas, jovencitos, esperen en Dios. Amén. Amén, esperen en Dios. No se vayan por el rubio, ojos verdes, ojos azules, ¿sí? Esperen en Dios, amén. Porque hay rubios, ojos azules que hacen la vida imposible a las mujeres, ¿sí? También jovencitos, no se vayan por la mujer, ¿verdad? Aquella jovencita de un buen cuerpo, una buena forma, buena figura, ¿verdad? Porque también hay mujeres con buena figura que hacen mal a los hombres, ¿sí? Así que esperen en Dios, amén. Que sea Dios, hermanos, ¿verdad? Es herencia de Jehová, ¿sí, hermanos? Herencia de Jehová es la mujer sabia, la mujer prudente, amén. Pero también respeten a su casa. Amén, jóvenes. Respeten a su casa, porque hablamos el día viernes, ¿verdad? Que todos los jóvenes aquí que tienen 18 viven en casa de sus padres. ¿Sí? ¿Sí? Pues tienen que respetar la casa de sus padres, ¿sí? Mientras ustedes coman, vistan, calcen de sus padres, tienen que respetar la casa de sus padres. Si su padre les dice, nos vamos a tal lugar, nos vamos a tal lugar. Pues salgo un poquito del tema, eso va gratis, ¿eh? A veces regalamos cosas, ¿verdad? Sí, hermano, si el papá le dice, hermano, ¿por qué? Porque usted vive, come y calza de esa casa, ¿sí? Su papá le provee, su papá le da, así que si usted viste de ahí, usted tiene que acatarse las reglas de ahí. Es que yo tengo 20 años, usted tiene que llegar a tal hora y punto. ¿Sí? Es que yo ya trabajo, pero vives en mi casa, hijo. ¿Sí? Entonces respete. ¿Sí? Ahora que usted se quiere ir, ok, hijo, usted ya tiene la mayoría de edad, usted puede salirse a rentar si usted así lo quiere. De aquí nadie lo está corriendo. ¿Sí? Si el día de mañana usted quiere regresar aquí, aún siendo soltero, ¿verdad? Si usted quiere regresar a vivir aquí, se va a acatar a las reglas de aquí, pero aquí nadie lo corrió. Si usted se va por su voluntad. Porque yo escucho, ¿verdad? Que a veces los jóvenes se van, me corrieron de mi casa, como en mi caso, yo me fui de mi casa a los 15 años, a mí nadie me corrió. Bueno, sí dijeron una vez, ¿verdad? Si no vas a trabajar, vete de aquí. Pues ya me fui, ¿verdad? Me fui al mundo, pero siempre trabajé, hermanos, siempre trabajé. Sí, no fui flojo, no me malentiendan. Trabajé, ¿verdad? Pero me fui, hermanos, ¿verdad? De mi casa, ¿verdad? Y pues nadie me corrió en cierta forma, ¿verdad? Ahí estaba mi casa, ¿verdad? Pero yo me fui porque yo quería disfrutar el mundo, ¿verdad? Gloria a Dios que el Señor me alcanzó, ¿verdad? Y me acerqué a la iglesia a mis 16 años y gloria a Dios, aquí seguimos, ¿verdad? Dando lata, digo yo. Pero gracias a Dios por ello. Pero jóvenes, respeten su casa. Amén. Si ustedes quieren hacer lo que ustedes quieran, pues váyanse a rentar a algún lado, pero respeten su casa. ¿Sí, jóvenes? Amén. Entonces vemos aquí, hermanos, ¿verdad? Entonces vemos el 37, hablando en la definición de Yedaías. Dice, pero el que está firme en su corazón. Esta palabra se está relacionando en este versículo, firme, el que está estable, el que está inmovible en su forma de pensar, ¿sí? En su determinación. Si este hombre ha decidido, dice, si el que está firme en su forma de pensar, así quédese. Entonces se nos exhorta, hermanos, ¿verdad? El tema es trabajando en la obra del Señor, estando firme. Amén. Trabajando en la obra del Señor, pero estando firme. Dice el versículo 1 Corintios 7:37, en nuestras decisiones. Si usted va a trabajar en la obra del Señor, porque usted se ha determinado a trabajar en la obra del Señor. No porque dice fulano, no porque quiera aparentar a sutano, porque usted está firme en su corazón. ¿Sí? Ahora, hermanos, ¿verdad? En el caso de las ofrendas, del diezmo, si usted va a YouTube, usted va a tantas plataformas, hermanos, toda la iglesia puede decir 1000 cosas, ¿verdad? Pero en mi iglesia yo siempre estuve determinado, la gente podía decir, inclusivemente pastores podían decir, pero yo estaba determinado de mis decisiones. Yo daba la obra porque era mi decisión. Yo estaba determinado en lo que yo hacía. Pero que fulano dice que eso no es así. Yo estaba determinado y dice, yo lo voy a hacer porque yo quiero obedecer a Dios. Amén.
Pero fulano dice que no, ¿para qué vas tanto a la iglesia? Yo lo voy a hacer porque es mi determinación, es mi decisión. Estoy firme en mi decisión. ¿Sí, hermano? Nadie me va a mover. Pero ¿para qué vas a tocar puertas? Si miran a nadie, yo estoy firme en mi decisión, es mi decisión. Una vez le preguntaron a Dilly Moody, hermano Felipe lo va a conocer, ¿verdad? Le preguntaron a Dilly Moody, le dijeron, ¿verdad? Le dijeron a él, le dijo una mujer, ¿sabe qué, pastor Dilly Moody? No estoy de acuerdo con la forma en la que usted evangeliza. Y le preguntó Dilly Moody, ¿y cómo lo hace usted? Y dice la mujer, ¿yo no lo hago. Dice, pues me gusta mejor mi mal forma de hacerlo que su forma de no hacerlo, ¿verdad? Porque mucha gente, hermanos, tiene peros para todo. ¿Por qué hacen esto de así? ¿Por qué hacen esto de así? Y ellos no mueven ni un solo dedo. ¿Sí, hermano? Entonces, si el hermano está sirviendo, déjalo que sirva. Amén. Ahí el Señor exhortó a los fariseos, ¿verdad? Porque dice, ni ustedes entran y ni dejan entrar. Así que mejor aguacando el ala, ¿verdad? Háganse por un lado y dejen que los hermanos sirvan al Señor. Amén. Por eso es importante que todos, hermanos, como cristianos, si vamos a trabajar en la obra del Señor, estemos firmes en nuestra decisión. Yo voy a servir a Dios. Amén. Mi determinación es servir a Dios. Amén. Esa es mi decisión. En Colosenses es el otro lugar donde se menciona esta palabra. Colosenses 1:20. Colosenses 1:20. Ahí el Señor nos enseña, hermanos, la palabra de Dios también. Colosenses 1:20 dice, y por medio de él reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra, dice todas las cosas, así como las que están en la tierra, como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la cruz. Amén. Dice el 21, y a vosotros también, hablando sobre el ministerio del evangelismo, dice, y vosotros también, que erais en otro tiempo extraños y enemigos en vuestra mente, haciendo malas obras, ahora os ha reconciliado en su cuerpo, en el cuerpo de Cristo, que es su carne, por medio de la muerte, para presentarnos santos y sin mancha e irreprensibles delante de Él. Si en verdad permanecéis fundados, mira aquí, hermanos, este juego de palabras, si en verdad permanecéis fundados y firmes en la fe y sin moveros de la esperanza del evangelio que habéis oído, el cual se predica en toda la creación que está debajo del cielo, el cual yo, Pablo, fui hecho ministro. Sí, hermanos, otro tema, en otro ámbito en el cual se emplea esta palabra yedaíos, que significa inmovible. Veíamos en 1 Corintios que es en nuestras decisiones y también es en nuestra convicción. Amén. Ocupamos de cristianos que trabajen en la obra del Señor con firmes decisiones y con una convicción firme. Sí, que no digan voy a servir a Dios mientras no. Va a servir a Dios porque es su decisión, porque es su convicción. No está sujeta a cambios sin previo aviso. ¿Verdad que no? Está, hermano, realmente dispuesto que yo voy a servir a Dios el tiempo que el Señor me dé la oportunidad, y mientras Dios me preste vida, yo voy a servir al Señor. Amén. Yo voy a hacer lo que Dios me manda porque esa es mi decisión. No está sujeta a cambios de circunstancia, de pensamientos o X o Y. Yo voy a servir a Dios porque esa es mi determinación. Amén. Por eso aquí se nos enseña, hermanos, ¿verdad? A estar firmes en nuestra fe, firmes en nuestra convicción. Así que si el cristiano debe estar firme, si vamos a trabajar para el Señor, debemos hacerlo con firmeza, estando firme. Amén. Estando firme. No como dice el libro de Santiago, ¿verdad? No como aquellos que están como nubes sin aguas, que van de aquí para allá, que cualquier problema, cualquier cosa, hermanos, cualquier comentario los mueve. No, ya no voy a servir a Dios, ya no voy a hacer esto, ya no voy a hacer el otro porque me exhortaron, porque me criticaron, porque me llamaron la atención, porque fulano no me aplaudió. No, hermanos, hay que hacerlo por fe y por determinación. Amén. Amén, hermanos. Sirviendo al Señor, amén. Es importante que la iglesia trabaje sirviendo al Señor, que cristianos trabajemos para el Señor. Nos levantemos, hermanos, para servir al Señor. Ahí aún hay, hermanos, muchas cosas que hacer. Hay unas estadísticas que después, en algún tiempo, se las voy a compartir, hermanos, estadísticas sobre el evangelismo.
¿verdad? Sobre la vida, hermanos, de los cristianos. Aún hay muchas cosas que hacer, hermanos. No todo está hecho. Cristianos tenemos que pararnos. Si cristianos están trabajando, podemos hacer más. Amén. Así que, hermanos míos amados, dice 1 Corintios 15:58. Así que, hermanos míos amados, estad firmes. Amén. Hermanos, estemos firmes. ¿Sí? Si usted no ha estado firme, ahora manténgase firme. Estése firme. Amén. ¿Cómo va a estar firme? Pues estudie su Biblia. ¿Sí, hermanos? Estudie su Biblia, vaya a Dios en oración, manténgase firme, firme. Cuando usted escucha la palabra firme, ¿qué se le viene a la mente? Una columna, ¿verdad? Un árbol, una palmera que está firme, que está estable, que no se mueve por nada. Es así, cristianos firmes, que no se muevan por nada. Cristianos que, hermanos, usted en 10 años piensa estar en la iglesia. Sí, hermanos, si Dios nos da vida, aquí vamos a estar. Amén. No cristianos que digan, pues si la cosa sigue así como va, pues yo creo que mañana me voy de la iglesia, ¿verdad? No, ¿sabe qué, hermano? Así no podemos trabajar con cristianos. Se ocupa de trabajar con cristianos que estén firmes. Amén. Firmes. La siguiente palabra es constantes. Amén. Y esta palabra, hermanos, denota, hermanos, un constante, un hábito diario, hermanos, ¿verdad? El diccionario arroja esta definición: persona que tiene constancia o voluntad. Amén. Firme y continuada en la determinación de hacer una cosa o en el modo de realizarla. Otra definición de la misma palabra es que no se interrumpe y persiste en el estado en que se encuentra sin variar su intensidad, ¿verdad? Muchos cristianos, hermanos, en vez de crecer, de aumentar nuestra intensidad, la bajamos la guardia, ¿verdad? Ya no servimos con ese ímpetu, con esas ganas cuando recién empezamos. Ya no limpiamos la iglesia como la limpiábamos cuando recién empezamos. Ya no predicamos como predicábamos al principio, ¿verdad? Ya no cantábamos como cantábamos. Ya no hacemos las cosas como las hacíamos antes. Ya lo vamos haciendo por una mera rutina. Hay que hacerla, hermanos, ¿verdad? Constantemente, creciendo. Amén. Creciendo día con día, hermanos, hacerlo cada vez mejor. El camino del cristiano es hacia arriba. Amén. No hacia abajo, ni en neutral. El camino del cristiano es hacia arriba. Tenemos que crecer. Amén. Por eso dice aquí, hermanos, constantes. Otra forma, hermanos, trabajando en la obra del Señor es siendo constantes. ¿Sí? Siendo constantes. Vamos cristianos que sean constantes. Vamos cristianos que podamos contar con ellos. Amén. Que podamos delegar responsabilidades. Hermano, usted puede hacer esto. Sí, hermano, yo lo puedo hacer. Hermano, usted puede ayudarnos con esto. Amén, hermano. Aquí estamos dispuestos. Amén. Pero qué triste o qué difícil es contar con hermanos, ¿verdad? No, pero ¿por qué yo? ¿Pero por qué no lo hace el hermano? Y esto y no podemos contar. En vez de contar, hermanos, ¿verdad? Interrumpen y causan problemas en la iglesia. Y así la obra de Dios no puede avanzar, hermano. Aunque es parte de que haya esto en la iglesia, es parte del caminar de la iglesia, que haya gente que se oponga, ¿sí? Pero vamos cristianos que estén siendo constantes. Amén. ¿Constante en qué? Nehemías 4:14 dice, hermanos. Nehemías 4:14 dice la palabra de Dios ahí. Dice la Biblia ahí: después miré y me levanté y dije a los nobles y a los oficiales y al resto del pueblo: no temáis delante de ellos, acordaos del Señor grande y temible, y pelead por vuestros hermanos, por vuestros hijos y por vuestras hijas y por vuestras mujeres y por vuestras casas. Amén. Vamos cristianos que se levanten, que peleen. Amén, hermanos. Que peleen contra todo aquello que se levante, que se oponga a la sana doctrina, que se oponga a las cosas de Dios. Sí, hermanos, vamos cristianos, hombres, mujeres, niños, niñas, todos, hermanos firmes, constantes, que se levanten. Dice: y cuando oyeron nuestros enemigos que lo habíamos entendido y que Dios había desbaratado el consejo de ellos, nos volvimos todos al muro, cada uno a su. Cada cristiano tiene que tener su. No es todo el trabajo del hermano fulano ni del hermano sutano, ¿sí? Todos tenemos una parte, amén. Todos tenemos una tarea. Yo sé, hermanos, que todos quisiéramos llegar a la iglesia, tomar nuestra silla limpiecita y sentarnos, ¿verdad? Pero antes de eso alguien vino y ya limpió, ¿verdad? Antes de eso alguien vino y prendió micrófonos, ensayó cantos, pero antes de todo eso se hizo algo, se va haciendo algo.
Sí, porque cada quien está trabajando en su área, en su parte que le toca. Sí, hermanos, pero también nosotros podemos trabajar en algo. Amén. Pero yo estoy trabajando en algo, podemos trabajar en más. Sí, hermanos, ¿por qué? Porque el tiempo se acaba. Sí, su vida misma se va a acabar. Ahora, y si usted le dijera, hermano, ¿sabe que usted tiene un año? Usted va a morir en un año, ¿verdad? Y que sea cierto, que usted se vaya a morir en un año. ¿Qué hiciera en ese año? Pues nos vamos a Suiza, ¿no? Nos vamos a disfrutar nuestras vacaciones a Acapulco. Yo creo que deberíamos de entregar nuestra vida por entero a servir al Señor, ¿verdad? Pero ya para qué, ya se nos va a acabar la vida, ¿verdad? Podemos servirle a Dios teniendo vida, teniendo fuerza. Bien dice ahorita nuestro hermano, hermanos, los que tenemos fuerza, los que tenemos ánimo, los que tenemos salud, ¿en dónde estamos gastando nuestra salud? Sí, hermano, ¿en qué? En el trabajo, ¿verdad? Afanados en el trabajo. En el trabajo que tarde o temprano, hermanos, vamos a morir. Lo que hemos provisto, ¿para quién será? ¿Sí, hermanos? Nuestra vida, ya después de muertos, vamos a querer hacer algo para Dios, pero ya no se va a poder. Debemos de trabajar para Dios hoy, hermanos, amén. En vida, dice el 16, de aquel día, de la mitad, dicen, de la mitad de mis siervos, dicen, trabajaban en la obra, y la otra mitad tenían lanzas y escudos, arcos y corazas, y detrás de ellos estaban los jefes de toda la casa de Judá. Y los que edificaban en el muro, los que acarreaban y los que cargaban con una mano, escuche bien, con una mano, dice, trabajaban en la obra, y con la otra, ¿verdad? Con una mano la pala y con la otra mano la espada. ¿Sí, hermano? ¿A qué vamos con este punto? De siendo constantes, hermanos, debemos de mantener nuestra relación con Dios. Amén. El hecho de que vamos a trabajar para Dios y vamos a enfocarnos en el trabajo y en la obra de Dios no quiere decir que nos vamos a olvidar de leer nuestra Biblia, no quiere decir que nos vamos a olvidar de orar, no quiere decir que nos vamos a olvidar de congregarnos. Al contrario, es cuando más debemos de hacerlo. ¿Por qué? Porque cuando la iglesia se levanta, la oposición también. ¿Sí? La oposición, hermanos, esperamos bendición para esta iglesia, ¿verdad? Esperamos bendición para esta conferencia. Entonces no nos extrañen, hermanos, que el día de mañana se levante un problema, porque en todos los eventos que nosotros hemos tenido en la iglesia, allá siempre ha habido un problema. Y a veces parece que todo va funcionando bien, y parece que, órales, ya cuando no hay problema, como que hasta los extrañamos los problemas. Porque ahora parece que todo salió bien, y a la última hora, ¡pum!, brinca el problema. Ahí está, ¿verdad? Ya nos relajamos, ¿no? Ya estamos contentos ahora sí, porque es parte de eso, hermanos. Es parte del crecimiento, la oposición. ¿Sí, hermanos? Es parte de eso, pero la oposición no es para desanimarnos ni para detenernos, es para fortalecernos. Amén. Tenemos aquí, hermanos, que estos hombres, hermanos, en Nehemías, dice que con una mano tenían la pala y con la otra tenían la espada. Con una mano, hermanos, usted trabaja en la obra del Señor, y con la otra sigue estudiando. Con una mano, hermanos, usted esté cocinando para la obra misionera, para la ofrenda pro templo, pero con la otra también esté estudiando su Biblia, esté doblando rodillas, ¿sí? Con una mano esté involucrándose en todos los ministerios, pero con la otra también esté trabajando, tenga su comunión con Dios. Amén. No descuide su comunión con Dios, pero sirva también al Señor, hermanos. Hebreos 9, en Hebreos 9, hermanos, ahí vemos también otro punto, hermanos, respecto a siendo constantes. Hebreos 9, y ese es un versículo que a muchos no nos gusta, hermanos, ¿verdad? ¿Por qué? Porque interponemos tantas cosas, hermanos. Dice Hebreos 9, capítulo 24, dice, porque no entró, dice, Cristo en el santuario hecho de manos, figura, dice, del verdadero. ¿Sí? Hebreos 9, 24, dice, sino que en el cielo mismo, para presentarse ahora, dice, por nosotros ante Dios, y no para ofrecer muchas veces como entra el sumo sacerdote en el lugar santísimo cada año. ¿Sí, hermanos? ¿Están ahí? Pues ahí no es. ¿Sí? Es el versículo de no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre. ¿Sí? Es el 4:24, ¿verdad? 10:25. Gracias, hermana. Dice,
Bueno, leemos del 24, dice, y considerémonos unos a otros, ¿verdad? Considerémonos, esto quiere decir, exhortémonos, animémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras. ¿Sí, hermanos? ¿De dónde nos vamos a estimular? Cuando nos congreguemos. Ahora aquí dice, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, amén. Y tanto más cuando veis que aquel día se acerca. ¿Sí, hermanos? Aquí cuando usa la palabra congregándonos, yo creo que el escritor del libro de Hebreos no usó la palabra que se lleva de iglesia, no, usó la palabra sinagogos, que significa el lugar donde se congregaba, o la reunión, la asamblea. ¿Por qué? Porque si ponía la palabra que deriva a iglesia, cualquiera iba a decir, pues la iglesia somos nosotros y en la casa somos la iglesia, y sí es cierto. Entonces por eso el escritor, ¿verdad? Sabiendo que somos bien astutos, sabemos que buscamos cualquier pretexto, entonces él usa la palabra sinagogos. Entonces está diciendo, no dejando de congregarnos, o sea, de asistir al lugar donde debemos de reunirnos. ¿Sí? Ahora, ¿esto es porque el pastor quiere? ¿Esto es porque el hermano quiere? ¿Verdad que no? Esto no está sujeto tampoco a cambios de pensamiento. Ahora, ya uno entiende, ¿verdad? El caso de la hermana, vienen de lejos, ¿verdad? No se le va a exigir, pero el que vive aquí enfrente, aquí tiene que estar, ¿verdad? Para él no hay excusa. Para él, ese hermano debería de estar aquí. Ahora, hermanos, ustedes han leído tantos testimonios, ustedes han leído testimonios de cristianos en otros lados, hermanos, en otros lugares donde la gente, hermanos, camina minutos, camina horas, hermanos, para ir a su iglesia. Yo escucho de nuestra hermana Amanda, ¿verdad? Sus hijos, cómo ellos caminaban, ¿verdad? Por algunos senderos, ¿verdad? Allá en Chiapas, ¿verdad? Algunos lugares como caminaban lejos para ir a la iglesia. Y caminaba la hermana con todos sus hijos para ir a la iglesia. Y ella dice que todos los días trataba de estar ahí. Se esforzaba por estar ahí. Y nosotros tenemos nuestra buena moto, ¿verdad? Wow. Free, pero la tenemos, ¿verdad? Gracias, hermana. ¿Sí? Entonces no tenemos excusa. ¿Sí, hermanos? Tenemos que asistir a la iglesia. Ahora, bueno, que por esto, que por el otro, que aquí, que fue, ok. Se le vale. El hombre perdona todo, ¿verdad? Ok, supongamos que Dios también perdona. Que el día domingo no faltemos aquí, hermanos. Que el día domingo tras domingo estemos sirviendo y constantes. Amén. Que no faltemos. Decimos que el domingo es el día del Señor, ¿verdad? Ahora, a mí se me han encomendado tantas cosas que me encomendaron, hermanos, que no se las he dicho todas juntas, porque si no, nos va a caer como balde de agua fría, ¿verdad? Cada una la vamos a ir diciendo conforme al tiempo. Estamos orando, Señor, es tu voluntad que yo comente esto con los hermanos, que se haga, ya el Señor va a ir dando respuesta a cada una de ellas. Pero si se dijera, hermanos, los hermanos dijeron que vamos a hacer esto, vamos a hacer lo otro, y así, ¿verdad? Híjole, si así, hermanos, decimos una cosa y otra, y como que de repente no estamos acostumbrados a hacerlo, ¿verdad? Pero ya poco a poquito lo vamos asimilando, ¿no? ¿Sí, hermanos? Entonces es por eso, hermanos, que cada una cosa se va a ir haciendo conforme. Decimos que el domingo es el día del Señor. Amén. Allá, hermanos, el pastor nos daba un día al mes para el día de la familia. ¿Sí? Para el día de la familia, un día al mes, no había evangelismo, no había venta y no había reunión. Porque ya nos reuníamos martes, miércoles, jueves, viernes, sábado y domingo. Su servidor con su familia, ahí estábamos todos esos días. Y un día al mes se nos daba para nosotros, ¿verdad?, usarlo como familia, porque es importante que también darle un tiempo a la familia. Porque muchas veces los hijos dicen, ¿verdad?, es que mi papá todo el tiempo en la iglesia y nunca me dio tiempo a mí, y dábamos un tiempo a la familia. Ahora el pastor nos exhortaba que ese tiempo era para la familia, no para meter tiempo extra. Y muchos lo usaban para meter tiempo extra. Entonces el día de mañana no van a tener excusa que no le dieron tiempo a su familia, porque se nos dio la oportunidad. ¿Sí? Pero hubo quien dijo, ¿por qué el día de la familia? Todos los días son día de la familia. ¿Y para qué van? Pero este hermano nada más asistía a la iglesia una vez a la semana. Pero cuando ya te involucras todos los días, sí ocupas un tiempo para pasar con tu familia. ¿Sí, hermano? ¿Sí me explico? Entonces por eso es importante pasar un tiempo como familia también. Pero aquí se nos exhorta, hermanos, a no dejar de congregarnos. ¿Amén? No dejar de congregarnos. ¿Por qué, hermanos? Porque muchas veces dicen, ay, ¿y cuándo planearon eso? Pues en la iglesia, hermano. ¿Dónde estaba usted? Ay, es que yo no estaba. Es que andaba quién sabe por dónde, ¿verdad? Pues, hermano, así está la iglesia. ¿Sí? Así está la iglesia. Amén.
Es importante que asistamos, hermanos, porque aquí dice, aquí nos vamos a considerar unos a otros al amor y a las buenas obras, a planes, proyectos que vamos a hacer. Amén. ¿Sí, hermanos? Entonces, no dejando de congregarnos, asistamos, hermanos, involucrémonos en las cosas de Dios, démonos un tiempo, busquemos lugar para el Señor. Sí, hermanos, démonos un tiempo para el Señor, hermanos, por favor, en el nombre del Señor Jesucristo, démonos un tiempo para el Señor. Amén. Démonos un tiempo. Entonces vemos aquí siendo constantes, manteniendo nuestra relación con Dios. Veíamos en Nehemías 4:14, asistiendo a los cultos. Vemos en Hebreos 10:24 al 25. Y en nuestra generosidad de Eclesiastés capítulo 11. Dije que me iba bien rápido, hermano. Yo soy bien rebelde, porque tenemos una junta después de terminar el servicio, todos los hermanos que tienen ministerio. ¿Sí se acordaban? Ah, qué bueno, hermano, gracias a Dios. Eclesiastés capítulo 11 versículo 1 dice: echa tu pan sobre las aguas, porque después de muchos días lo hallarás. Amén. Reparte a 7 y aún a 8, porque no sabes el mal que vendrá sobre la tierra. Si las nubes fueren derramadas, fueren llenas de agua, sobre la tierra la van a derramar. Wow. No hay fallas en la lógica, ¿verdad que no? Dice, y si el árbol cayera al sur o al norte, en el lugar en el que el árbol cayere, ahí va a caer, ahí va a quedar. Wow, ¿verdad? Tremendas palabras, tremendas verdades. Dice el 4, el que al viento observa, mire bien, el que al viento observa no sembrará. Mucho sol, no voy a ir a trabajar. ¿Qué dice el proverbio, verdad? El león está a la puerta, ¿verdad? Y a lo mejor no decimos semejante barbaridad, ¿verdad? Pero a veces decimos, no, es que está lloviendo y si va a llover y me voy a mojar, ¿verdad? Es que si pasa esto, es que si pasa el otro. Y estamos y hasta vemos el horóscopo, ¿no? El astrólogo y todo eso. No, hermanos, se dice el que al viento observa no cegará. Hablando en el contexto, hermanos, del punto, siendo constantes en nuestra generosidad. Amén. Sí, aquí ya vamos a la pedidera de dinero. Desafortunadamente, ¿verdad? Este mundo se mueve con plata y con dinero. ¿Sí? Si yo voy y le pongo una cara bonita al de la CFE, ¿verdad? Y voy y me río delante de él y le bailo, ¿verdad? ¿Ya me va a perdonar la luz? ¿Verdad que no? Ocupo dinerito para pagar luz, pagamos dinerito para llenar esta agua, pagamos dinerito para las cosas de la iglesia. ¿Sí, hermanos? Entonces, ahora esto la gente del mundo no lo va a entender, ¿sí? Pero los cristianos sí lo podemos entender. ¿Hay cristianos aquí? Ok, entonces aquí, hermanos, dice, el que al viento observa no sembrará. El que anda viendo y anda diciendo, dice nuestro hermano, ¿verdad? Ya trae moto nueva, ya trae teléfono nuevo, ¿verdad? Bárbaro, ¿verdad? Has de querer un iPhone 13, ¿verdad? No, hermanos, es para la obra de Dios, amén. Pero dice aquí, ¿verdad? El que al viento observa, el que anda viendo aquí, el que anda viendo allá, no va a hacer nada, ahí se va a quedar. Es que ¿para qué pongo un changarro de hot dogs si el vecino ya tiene? Si Dios le dijo que y si Dios le dio luz verde, hágalo, Dios lo va a bendecir, amén. Es que si fulano ya tiene, no, pero es que yo no creo. Si Dios le dijo y si ya lo puso en las manos de Dios, hágalo, Dios lo va a bendecir, amén. Pero el que al viento observa no va a cegar, ¿sí? Ese no va a hacer nada, ¿sí, hermano? Y el que mira las nubes no va a cegar. Dice el 5, como tú no sabes, y yo tampoco, cuál es el camino del viento o cómo crecen los huesos en el vientre de la mujer encinta, así también ignoras la obra de Dios. ¿Verdad que si ignoramos la obra de Dios? Hermano, la iglesia tiene que ser puesta por baluarte de la verdad. El principal, hermanos, ¿verdad? Trabajo de la iglesia es alcanzar a los perdidos. Es el principal mandamiento, alcanzar a aquellos que viven sin Cristo, que viven perdidos en el error, que viven en el pecado. Ese es el trabajo de la iglesia, para eso se nos ha puesto. No para, yo le digo a los hermanos, ¿verdad? Esta iglesia está suficiente, sobre iglesia. Esta iglesia, hermano, le entran casi 120 personas. Sobre iglesia, ¿sí? Si los hermanos que han salido misioneros en la iglesia, nuestra iglesia ya se hubiera llenado, ¿sí?
Ya con 4 o 5 hermanos que fueron muy útiles en la iglesia, trabajando en todos los ministerios, ¿verdad? Los hermanos buenos para requintear, cada uno en sus áreas, muy buenos hermanos. Recuerdo el hermano Francisco, buenos en el coro, ¿verdad? Bueno para requintear. Recuerdo el hermano Abdiel, ese hermano nos decía, hermanos, ocupamos esto. El hermano decía, aquí está. El hermano se daba, ¿verdad? Y había otros hermanos, ¿verdad?, que trabajaban en la obra del Señor, hermanos, y ahí estaban, hermanos. Mas sin embargo, mi pastor nunca ha querido tener una iglesia llena. Él nunca se ha enfocado en llenar la iglesia. Él siempre su deseo, hermanos, es que la gente conozca a Cristo. Si preferible, si van a ser 2 o 3 en la iglesia, pero que salgan más misioneros, él contento, gustoso de que salgan hombres a servir al Señor. ¿Sí? Porque no fuimos llamados, ¿verdad? Como dijo aquel predicador Carlos Finney, no fuimos llamados a llenar la iglesia, fuimos llamados a llenar el cielo. Amén. Es responsabilidad como cristianos, no llenaron la iglesia, que qué bonito, ¿verdad? Cuando la iglesia está llena, ¿no? ¡Wow! ¿Verdad? Y hasta le tomamos foto y la ponemos de portada en la página, ¿no? Porque si le tomamos foto en el servicio de la oración, amén, en vez de causar ánimo, ¿qué causamos? Tristeza, ¿verdad? Ahí por uno que otro, ahí, hombre, nos perdemos ni nos vemos en la iglesia, ahí grandísima para nosotros, ¿verdad? Brillamos por nuestra ausencia, ¿no? Mas sin embargo, hermanos, ahora, si usted trabaja, si usted tiene su responsabilidad, hermano, hermana, y si usted por la distancia no puede hacer, usted sabe que el martes a las 6 de la tarde la iglesia se reúne para orar. ¿Qué puede hacer usted? Doblar rodilla en su casa y reunirse en espíritu con los hermanos. Amén. Hermano, ¿cuáles son las peticiones que tienen como iglesia? Hermanas, son estas y estas y estas. Hermanos, ¿puedo orar en mi casa por ellas? Adelante, hermana. Amén. Pero ustedes, hermanos, si usted tiene la oportunidad, aquí esté en la iglesia. Amén. Aquí esté. Dice, así ignoras la obra de Dios. Espero que usted no ignore la obra de Dios, hermanos. Que usted no viva viendo al mundo pasar, ¿sí? El cual hace todas las cosas. Por la mañana siembra, escuche, hermano, por la mañana siembre su semilla. Si usted ya dio para la edificación del templo, siga dando, ¿sí? Si usted ya dio para la construcción de los baños, siga dando. Si usted ya dio para la construcción de la cocinita, siga dando, siga proveyendo, siga sembrando. Amén. Dice aquí, por la mañana siembra tu semilla y a la tarde no te enconches, no te relajes, sigue trabajando, no dejes reposar tu mano, sigue obrando, amén, sigue dando, siga haciendo, siga sirviendo, amén. ¿Sí, hermano? Siga sirviendo, dice. Si esto o aquello, dice, porque no sabes cuál es lo mejor, si esto o aquello, o si lo uno y lo otro es igualmente bueno. No sabes de dónde Dios te va a bendecir, pero Dios te va a bendecir. Amén. Y ahora, como decía nuestro hermano, ¿verdad? Debemos de servir, no esperando nada a cambio, porque Dios ya nos ha dado. Por eso nos compartió el hermano, ¿verdad? Cada uno conforme haya prosperado. Antes de usted y a mí, antes de Dios pedirnos algo, Dios ya nos prosperó. Dios ya nos dio. Amén. Y no estoy diciendo que me dé a mí, hermanos, que dé a la obra de Dios, ¿sí? Ahora, los que predicaban, hermanos, la palabra de Dios, sí, hermanos, ¿verdad? Se les bendice con alguna parte, ¿verdad? Y no decimos que no, ¿verdad? Aunque yo tengo testimonio de mis hermanos pastores, ¿verdad? Ellos nunca han tomado un peso de las cosas de Dios. Tengo testimonio de ellos. Cuando ellos pudieran tomar cierta cantidad para ellos, porque dice la Biblia que no pondrás bozal al buey que trilla, ¿verdad? Ellos pueden vivir, mas sin embargo, para testimonio, hermanos, ¿verdad? De los hermanos, porque ya se dice tanta cosa, ¿verdad? Que el pastor vive de esto, que el pastor vive del otro, y que las iglesias, y que aquí, que allá, y que fue y que vino. Entonces, todos los pastores, ustedes, todos los hermanos que conocemos, o sea, somos laicos, ¿verdad? Y todos mis hermanos tienen su trabajo, que deberían de preocuparse o entregarse a la obra por entero. ¿Sí, hermanos? ¿Para qué? Para doblar rodilla, para orar, para ayunar por usted y por mí y ver por la obra de Dios. Mas sin embargo, ellos tienen que trabajar, ¿verdad? Para sus necesidades y para testimonio de nosotros. ¿Sí? Porque ya cuando el hermano no trabaja, ay, pastor, usted como no trabaja, ¿verdad? Usted como está en la casa todo el tiempo, ¿verdad? Y hermanos, esa es su responsabilidad, trabajar pero en la obra del Señor. Amén. Pero aquí vemos, hermanos, ¿verdad? Hermanos, siendo constante en qué, en nuestra generosidad. ¿Sí, hermano? Usted sea constante, y si usted da, siga dando, si usted sirve, siga sirviendo. Amén. Nos vamos a ir un poquito más rápido, vamos a ponerle turbo a esto. Dice aquí, hermanos, bueno, regresamos a Corintios 15:58, dice, así que, hermanos amados, dice, estad firmes y constantes, amén.
Dice la siguiente palabra, creciendo, ¿verdad? Amén. Dice, y firmes y constantes. Hermanos, y como cristianos, como iglesia, vamos a trabajar en la obra de Dios, ocupamos de estar firmes. Amén. Ocupamos de ser constantes. No podemos confiarle, hermanos, un ministerio a alguien que no es constante. ¿Sí? ¿Por qué? Porque mañana va a faltar. Porque mañana va a dejar todo botado, ¿verdad? Entonces no podemos, ¿verdad? Yo creo que los hermanos, hermano, ¿verdad? Que tiene su negocio, ¿verdad? No creo que le diga, a ver tú, que vienes una vez al mes, te voy a confiar que seas el encargado de mis negocios, ¿verdad que no? No creo, ¿verdad? ¿Por qué? Porque se le va a confiar a alguien que ha sido constante, a alguien que ha sido fiel, amén, ¿verdad? De esa forma se le va a heredar, hermanos, pero a alguien que no es constante, a alguien que no es fiel, no se le puede delegar responsabilidad. Ocupamos ser cristianos fieles, hermanos, amén, constantes y creciendo, amén. Creciendo, el siguiente punto, el tercer punto, hermanos, ¿verdad? Trabajando en la obra del Señor dice, siempre en constante crecimiento. Siempre en constante crecimiento. Como iglesia ocupamos trabajar para el Señor. Hay muchas cosas que hacer, hermanos. Hay muchas cosas que hacer. El pastor fue para allá para levantar obreros, para que hermanos se levanten. Hermanos, se levantan de levantar obreros, se van a levantar. Posiblemente también aquí se levanten hombres, mujeres que quieran servir a Dios, ¿verdad, hermanos? ¿Sabe qué? Ore por mí, yo quiero servir a Dios. Yo quiero entregarle mi vida a Cristo, y si es su voluntad, el día de mañana que Dios me llame para ser un pastor, para ser un misionero, ore por mí. ¿Y qué va a pasar, hermanos? Dios ya levantó al hermano Oscar, al hermano Rodrigo, ya lo levantó el Señor. Se van a ir de misioneros y que les vaya bien. No, ¿verdad? Como iglesia tenemos la responsabilidad de apoyarlos, ¿sí? De ver por ellos. Amén, hermanos. Pero no podemos decirme que le vaya bien y que ya los hermanos que tienen dólares, que ellos lo apoyen, que ellos se encarguen. No, tenemos responsabilidad. Amén. Es mejor dar que recibir, ¿verdad que sí? Pero siempre y cuando otro dé y yo no. Dice, y constantes creciendo en la obra. Amén. Debemos de crecer en la obra, hermanos. Amén. Siempre. Amén. Siempre. Éxodo 35:20, hermanos. Vamos a irnos bien rápido. Éxodo 35:20. Quiero mostrar estos versículos, hermanos, para que usted no diga que yo nomás se lo dije por mis propias palabras, porque a mí se me dio. No, es porque está escrito en la Biblia. Vamos a ver ejemplos en la Biblia. Amén. Éxodo 35:20 dice la palabra de Dios ahí. Y salió toda la congregación, dice, de los hijos de Israel de delante de Moisés. Siga leyendo. Amén, ¿verdad? Y vemos ahí también el versículo 22, ¿verdad? Y vinieron así hombres como mujeres, todos los voluntarios de corazón. Aunque se nos predica de dar, aunque se nos predica de apoyar, aunque se nos predica de ser fieles, de trabajar en la obra del Señor, esto no es obligatorio, ¿sí? Todo es voluntario. Quien quiere dar, quien quiere no da, ¿sí? Quien quiera, va, Dios va, pero como dice aquí, mire, el 22, y vino todo varón a quien su corazón estimuló, amén, quien el Señor estimuló, movió el corazón de esas personas para dar. Si usted no da, no se preocupe, es porque Dios a usted no lo estimuló. ¿Sí me explico? No lo estimuló, dice el 22, y vinieron así hombres como mujeres, todos los voluntarios de corazón, y trajeron cadenas, arcillos, anillos y brazaletes. Ahora, no estoy predicando un evangelio de prosperidad, lo cual, hermanos, tampoco es bíblico. Hermano, traiga su carro, traiga sus escrituras de su casa y dóneselas para el Señor, y el que más ofrende, más oración, la oración va a ser más larga. Tampoco eso es bíblico, ¿sí? Ellos son ladrones, dice la Biblia, son lobos rapaces. ¿Sí, hermanos? Aquí estamos hablando de dar a la obra de Dios. Amén. No engrandecer a las personas, sino dar a la obra de Dios.
¿Sí me explico? Y trajeron cadenas y zarcillos, anillos y brazaletes y toda clase de joyas de oro. Aquí el Moisés, hermanos, desafió al pueblo para dar a la obra de Dios. Y Dios estimuló sus corazones y todos se volcaron a dar a Dios, se entregaron a Dios, dice el 26. Y todas las mujeres cuyo corazón las impulsó en sabiduría, hilaron pelo. O sea, todas las hermanas también pueden trabajar. Me acuerdo que un tiempo las hermanas allá, con un tiempo las hermanas hicieron tamales en una conferencia. Un año antes nos preparamos a las hermanas trabajando, semana tras semana haciendo tras tamales. Y si ustedes han visto los tamales, ¿verdad? Los tamales conocen el trabajo, es un poco laborioso, ¿no? Y hay que poner, y hay que cocer la carne, y luego hacían de elote, hay que moler el elote, y ahí estaba mi esposa también a veces con las hermanas moliendo ahí, por eso se puso bien brazuda ella, y dándole el elote, y vendiendo tamales, y haciendo, hermano, trabajando. Luego la hermana Marta, ¿verdad? Una vez en una palabra misionera también ella se puso a hacer bufandas, y vean en qué área podían hacer algo para la obra. Veían la necesidad, hermanos. Decían nuestros hermanos, se preocupaban y actuaban. ¿Sí, hermanos? Veían la necesidad y hacían algo para suplir esa necesidad. ¿Sí, hermanos? O sea que todos podemos servir, hermanos. Yo veía ya a los niños, a mi hijo y otros niños, hermanos, ¿verdad? Cuando era la venta misionera, ¿verdad? Hermano, dice el niño, yo me apoyo, yo me apunto yo voy a apoyar con una caja de pau, yo voy a vender esto, yo voy a vender el otro, ¿verdad? Y a veces mi hijo me decía, papá, ¿me puedes dar? No, hijo. De lo que yo te doy a tu semanita, usted apoye de ahí. Aprenda a dar de lo que Dios le da a usted. ¿Sí? Y es importante, ¿verdad? Porque fácil es, yo doy, pero dame para dar, ¿verdad? No, así no. Hay que dar de lo que Dios nos da. Aún a los niños hay que enseñarlos. Amén. Y todas las mujeres, dice el 29, hermanos, de los hijos de Israel, así como mujeres, todos los que tuvieron corazón voluntario para traer para toda la obra que Jehová había mandado por medio de Moisés que hicieran, trajeron ofrenda voluntaria. ¿A quién? A Jehová. Dice el 36, hermanos, dice aquí más al 36 en adelante, que el Señor obró en el corazón, ¿verdad? Pero dice el 6, hermanos, vámonos al 6, desde el 2 hasta el 6. Pero usted léalo en su casa, dice el 6. Entonces Moisés mandó pregonar por el campamento diciendo, ningún hombre ni mujer haga más para la ofrenda del santuario. Así se le impidió al pueblo ofrecer más. Imagínense, hermano, algo que desafortunadamente, posiblemente, ¿verdad?, no va a pasar en nuestras iglesias. A nosotros se nos tiene que picar la costilla para dar, ¿verdad? Ándele, hermano, suelte, afloje la mano, ¿verdad? Órale, dé la obra a Dios. Ándele, hermano, ándele, Dios le va a bendecir, Dios le va, mire que Dios va a abrir las ventanas de los cielos, y que, tenemos que convencer al hermano. Está bien, pues doy a la obra, ¿verdad? No, aquí dice que ya cálmense, paren, ya estuvo bueno, sobra, ¿verdad? Suficiente. Pararon al pueblo porque tienen un corazón voluntario. Amén. ¿Cuántos de aquí van a tener un corazón voluntario, hermanos? Hay muchos proyectos como iglesia, ¿sí? Hay muchos proyectos y esperemos en Dios que tengamos un corazón dispuesto. Voluntario, Señor, obra, habla a mi corazón, Señor, provéeme. ¿Cuántas veces a mi pastor, yo me tocó de testimonio de él, me cayó un buen clientecito y decía, con este cliente vamos a comprar esto, con este cliente vamos a hacer esto otro, y él se daba a la obra, se da a la obra, ¿verdad? Entonces yo tengo testimonio de él, amén. Entonces yo aprendo, ¿verdad?, de los hermanos que se dan a la obra, ¿sí, hermanos? Y también nosotros tenemos que darnos a la obra. Dice, paró, hermanos, de ellos, ¿verdad? Dice aquí, así se le impidió al pueblo ofrecer más. Dice, pues tenían material abundante para hacer toda la obra, dice, y sobraba. ¿Sí, hermanos? Sobraba y se hacía un buen uso de ello. Ahora debemos estar constantes, debemos de estar siempre en constante crecimiento. Si vamos a trabajar para la obra del Señor, hermanos, tenemos que estar siempre en constante crecimiento. Ahora, aquí estamos hablando de los hermanos que dieron, ¿verdad? Ahora, no estamos todo el tiempo hablando de dar y dar. También estamos hablando, hermanos, de crecer constante, de estar siempre con un corazón voluntario. Que no se le esté, hermano, dé clases, hermano, apúntese para dar clases, hermano, usted ya debería dar clases. No, que cada uno tenga la necesidad, vea, pues sea voluntario en su corazón y diga, hermano, anóteme para dar clases. Hermano, yo quiero tocar en el coro. Hermano, yo quiero anotarme en la limpieza de la iglesia. Hermano, yo quiero apoyar en la
venta de la iglesia. Hermano, yo quiero apoyar en la obra misionera. Hermano, anóteme, tengo un corazón voluntario. Amén. Que tengamos un corazón dispuesto en cada área de nuestras vidas. 1 Corintios 8, 1 al 7. No sujetos a circunstancias, hermanos. ¿Sí? No sujetos a circunstancias. Aquí hablamos, hermanos, ¿verdad? Ya vamos a dejar la escritura, ustedes las pueden leer en su casa. 1 Corintios 8, 1 al 7. Dice, no sujetos a circunstancias. Tenemos que crecer constantemente. No, hermanos, cuando las cosas van bien o cuando las cosas van mal. Dicen que, no sé si recuerdo si esto ya lo dije aquí, pero dicen que en una conferencia misionera, dicen que un pastor, dio, en la iglesia se maneja así, una ofrenda, ¿cómo le llaman? Promesa de fe, le llaman promesa de fe. ¿Por qué, hermano? Porque nosotros en nuestras iglesias vendemos, tenemos rifas, vendemos aquí, vendemos allá, ¿verdad? Y a lo mejor esto no debería hacerse, ¿verdad? Porque a lo mejor viniera el Señor y volcara nuestras mesas diciendo que la casa del Señor sería casa de oración y no, ¿verdad? Ahora, tenemos el contexto cuando el Señor hizo eso. No lo hizo porque se vendía, hizo porque la gente, los judíos en aquel entonces estaban sacando provecho de las cosas, ¿sí? No malinterpretemos también, aunque se podría aplicar, ¿sí, hermanos? Pero la iglesia, hermanos, la iglesia se mueve en las finanzas así. Si nosotros fuéramos como cristianos fieles en nuestros diezmos y nuestras ofrendas, de ahí hubiera lo suficiente para suplir las necesidades de la iglesia, ¿sí? No hubiera necesidad de vender nada a nadie. Sí, hermanos, si cada uno fuéramos fieles y nos comprometiéramos en nuestra promesa de fe, ¿saben qué, hermanos? Al mes aquí en esta iglesia van a salir 2,000 pesos para misioneros, ¿sí? Hermano, ¿saben qué? Yo doy 100, hermano, yo doy 20, hermano, yo doy 500, hermano, ok, sobra, hermanos, ok, se completan los 2,000 pesos, vamos a parar las ventas, vamos a dedicarnos a hacer promesa de fe, ¿verdad? Y así nos dedicamos a lo que podemos hacer. Pero visto, hermanos, ¿verdad? En caso de mi iglesia, a veces tiene que salir aproximadamente 10,000 pesos por mes. Hablando de que son poquitas familias las que trabajan. Ahora, por la iglesia, hermanos, los hermanos casi tendrían que dar el 50 o dar una gran cantidad para suplir todo. Eso nomás en el área de las misiones. No estamos hablando de que ahí la fosa se desagua cada mes y tenemos que pagar luz y pagar agua y todas las cosas que hay, las necesidades que hay en la iglesia. Vamos cierta cantidad. Ahora de los hermanos, a lo mejor podría ser un poquito difícil suplir la necesidad. Por eso se ven obligados a poder vender esto y vender aquello. ¿Sí me explico? O sea, si ellos se están tomando cargas, hermanos, más allá aún de sus fuerzas. Entonces por eso se ven obligados a hacerlo así. Ahora como iglesia, hermanos, ¿verdad? Si somos fieles, pues podríamos suplir la necesidad. Pero visto así, hermanos, por eso es que se ve obligado a hacer las actividades. Ahora, tal hermano pudiera suplir, ¿verdad? Pero el hermano no tiene toda la responsabilidad porque es trabajo de toda la iglesia. Amén. Porque todos queremos ser bendecidos, ¿verdad? Todos queremos una parte. El hermano Aristeo siempre que nos decía, hermanos, íbamos a construir algo y le decía, hermano, ¿quieres ser bendecido? Amén, hermano. ¿Con cuándo nos puede apoyar? Ay, así no, ¿verdad? Yo quiero ser bendecido gratis, free, ¿verdad? Esa forma usaba el hermano para estimular el corazón, ¿verdad? Pero dicen que en esta conferencia misionera, dice que este hermano dice que dio 3 tarjetas. Una fue una verde, una fue una anaranjada y una fue una roja. Dice que al que se le daba, dice, hermano, si usted da su promesa de fe, si usted va a aumentar su promesa de fe, su cantidad, usted agarra una tarjeta verde. Si usted va a dar lo mismo que dio el año pasado, agarra una tarjeta naranja. Si usted, hermanos, va a reducir su promesa de fe, agarra una tarjeta roja. La verde quiere decir que la obra de Dios continúe, ¿verdad? La anaranjada quiere decir que la obra de Dios ni continúe ni se regrese, que se quede como va. Y la roja, usted quiere que la obra de Dios retroceda. Muchos, dice este pastor, que muchos ofendieron por este tipo de acto, ¿verdad? Pero sí tiene mucho que ver, hermanos, ¿verdad? Porque mucho refleja nuestra disposición. Queremos que la obra de Dios avance, vamos a trabajar. Amén. Queremos que la obra de Dios quede como igual, pues no hacemos nada. Queremos que la obra de Dios retroceda, pues hay que meternos en problemas. ¿Sí me explico?
Entonces esa es la promesa de fe, hermanos. Como cristianos, hermanos, tenemos que trabajar en la obra de Dios, amén. Le digo, no sujetos a circunstancias. Si el mundo cambia y pasa esto o aquello, hay que seguir siendo fieles a Dios, amén. Siguiendo fieles a Dios. Aquí en 1 Corintios 8, 1, 7 nos habla de la iglesia de Macedonia, que esta iglesia daba en su profunda pobreza. Aún estando pobres, hermanos, ellos ocupaban ser ayudados, ellos se volcaban a dar por el Señor, amén. Ellos decían, vamos a dar a Dios, hermanos, pero ustedes tienen que estar ayudados, no importa, nosotros queremos servir a Dios, queremos darle a Dios, amén, hermanos. Vemos también aquí el siguiente punto, en 2 de Pedro, ahí también, el mismo punto del 3, en constante crecimiento siempre. 2 de Pedro 1 al 8 al 11, ahí vemos dando fruto en abundancia. El cristiano tiene que abundar en fruto, amén. Abundar en fruto. Y dice también aquí, hermanos, ahí 2 de Pedro 1, 8 al 11, también queda de tarea, usted léalo en su casa, dando fruto en abundancia, amén, debemos dar fruto en abundancia. Romanos 12, 11, sirviendo con fervor, amén, sirviendo con fervor al Señor, hermanos. Ahí también, 2 Corintios 12, 14 al 15, también inscríbalo por ahí, ¿verdad? Debemos estar, hermanos, en constante crecimiento, teniendo un corazón voluntario, no sujeto a circunstancias, dando fruto en abundancia, sirviendo con fervor, con ánimo, amén. No sirviendo con una cara o con un corazón apachurrado, no hay que servir con ganas, con fuerza, con ímpetu, amén. Dice aquí, hermanos Corintios, nuevamente regresamos a Corintios, dice, así que hermanos míos amados, estad firmes y constantes, creciendo, dice, en la obra del Señor, amén. Creciendo en la obra del Señor, dice, creciendo en la obra del Señor siempre, amén. Sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Y terminamos en Gálatas 6. Todo lo que usted haga, hermano, no es en vano. Amén. No es en vano y no va a ser en vano, hermano. Todo tiene su recompensa. Amén. Todo tiene su recompensa. Gálatas capítulo 6, después de Corintios. Gálatas capítulo 6. Dice la Biblia en el versículo 7 al 10. Dice ahí, no os engañéis, ¿verdad? Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, esto también segará. Amén. Teniendo esto en claro, dice el 8, porque el que siembra para su carne, de su carne segará corrupción. El que siembra para este mundo, de este mundo va a recibir. Pero el que siembra para la obra de Dios va a recibir. Dice, mas el que siembra para el Espíritu, del Espíritu segará vida eterna. El 9 dice, no nos cansemos pues de hacer el bien, amén, porque a su tiempo segaremos, si usted desmaya, hermano, no le conviene. No le conviene desmayar. Si usted ya ha trabajado por tantos años, no le conviene desmayar. Permanezca fiel, permanezca firme. Amén. No nos cansemos pues de hacer el bien, porque a su tiempo segaremos si no desmayamos. Así que según tengamos oportunidad, hagamos bien a todos, ¿verdad? Y mayormente a los de la familia de la fe. ¿Quiénes son los de la familia de la fe? Nuestros hermanos y nuestros hermanos pastores y nuestros hermanos misioneros. Amén. Así que hagamos, hermanos, bien. Y en este punto vemos que nada es en vano. No te canses, sigue sirviendo a Dios. Trabaja, hermanos, en tu vida espiritual. Amén. Trabaja en tus ministerios. Trabaja en las necesidades y ministerios de la iglesia. También, hermanos, esfuérzate por trabajar en la obra del evangelismo y de las misiones. Yo le invito en el nombre del Señor Jesucristo, hermanos, si el Señor habló a su